a todos y muy bienvenidos a un nuevo video de matemática. Hoy vamos a hablar de uno de los tipos más comunes de funciones polinomiales con las que trabajaremos en matemática, las funciones cuadráticas. Y como tales, es decir, como funciones, sabemos que pueden ser representadas algebraicamente. Particularmente, la expresión algebraica de la función cuadrática toma la siguiente forma, donde necesariamente el coeficiente a deberá ser distinto de 0. Y claro, porque si a tomara el valor 0, nos eliminaría o anularía todo este término, es decir, el término cuadrático, dejando como resultado entonces a una expresión conocida por nosotros que es la función lineal. Siguiendo un poco entonces con la función cuadrática, nosotros también sabemos que podemos expresar a cualquier función como una ecuación, y eso lo hacíamos simplemente reemplazando a f de x por y, quedando entonces la expresión en forma de ecuación cuadrática de la siguiente manera, donde podremos concluir entonces de esta expresión que toda función cuadrática es una ecuación polinómica de grado 2, es decir, que al menos una de sus variables estará elevada a la segunda potencia. Y esto es lo que da las características tan particulares y especiales que toma o adquiere la gráfica de este tipo de funciones, siendo que la misma ya no será, como habíamos visto antes en función lineal, una línea recta, sino que ahora se tratará de una parábola, la cual se verá ahora definida por puntos muy importantes, que no solo definirán la forma que tomará la función, sino que además nos dirán el comportamiento que adquirirá la gráfica de la misma. Por lo que para poder comprender la gráfica, o lo que es lo mismo, desarrollarla a partir de la ecuación, es decir, encontrarla a través de la expresión algebraica, deberemos entonces conocer en profundidad e identificar a cada uno de estos puntos importantes que la definen. El primero de los puntos a obtener y uno de los más importantes es el vértice, ya que por él mismo pasa el eje de simetría de la parábola, es decir, es quien me divide simétricamente la gráfica en partes iguales, es decir, el vértice es el punto que encontramos aquí. Este punto es sumamente importante porque además de definirnos el eje de simetría, es quien nos marca el punto máximo o mínimo que podrá tomar la función cuadrática. Además de resultar de suma importancia cuando estemos trabajando la expresión algebraica y conformando la tabla de valores que nos permita definir precisamente la gráfica de la ecuación cuadrática. Siendo más claro y para poder comprender este concepto de forma completa, observemos la gráfica que se muestra en la pantalla, tal como tenemos el ejemplo. Si hubiéramos conformado la tabla de valores como lo veníamos haciendo con la función lineal, donde establecíamos justamente ese eje de simetría en las coordenadas 0, 0, habríamos tomado valores mayores que 0 y menores que 0 en x para encontrar más o menos algunos puntos que nos permitieran definir dicha gráfica. Como decíamos, si hubiéramos hecho eso para el caso de esta ecuación, los valores que hubiéramos obtenido cercanos al 0 nos habrían dado como resultado solo esta parte de la gráfica. Es decir, si yo me hubiera parado hasta este punto lejano del 0, hubiera creído que se trataba en realidad de una función lineal, porque fíjense, durante todo este tramo, es decir, desde este punto hasta este punto, la imagen que toma la función se asemeja a la de una función lineal y hubiéramos estado confundidos respecto a la ecuación que estábamos definiendo. Sin embargo, cuando nosotros tomamos el vértice, podemos pararnos correctamente en el eje de simetría y ahí sí tomar valores mayores y menores del vértice para poder encontrar correctamente la gráfica característica de la ecuación que estemos trabajando. Una vez dicho esto, también deberemos recordar que el vértice es un punto y, como todo punto, está conformado por coordenadas en x y en y. Es decir, tendrá su coordenada del vértice en y y su coordenada del vértice en x. Para poder hallar la coordenada x cuando tenemos una parábola y no sabemos bien el punto preciso de la coordenada, o si bien cuando queremos armar la gráfica y estamos trabajando la ecuación algebraica, la forma en la que podremos hallar esa coordenada x del vértice será relacionando con una pequeña formulita la información contenida en los coeficientes a y b, siendo de la siguiente manera. Una vez hallada la coordenada x del vértice, bastará simplemente con reemplazar a la misma en la ecuación y así podremos encontrar la coordenada en y del vértice. Bien, ahora que ya tenemos las coordenadas del vértice de la función, no solo podremos representarlo gráficamente, sino que ahora sí, como habíamos dicho, podemos armar en la tabla de valores una forma eficaz y útil de resolver la ecuación. Sin embargo, de esta expresión podremos obtener mucha más información acerca de la función y las características de la misma. Por ejemplo, podremos saber los ceros de la función, es decir, los cortes con el eje x y los cortes con el eje y. Es
decir estos puntos de la gráfica. Y como toda función, solo podrá atravesar una y una única vez al eje Y. Dicho punto por donde la gráfica atraviesa el eje Y, esa única vez, ya lo conocíamos y se llamaba ordenada al origen. Para poder encontrar ese punto, debemos hacer la x igual a 0, es decir, para cuando en cada uno de los miembros de la ecuación la x toma el valor 0. Por lo tanto, para cuando el primer miembro y el segundo miembro son 0, quedando como resultado que el valor por donde la gráfica atraviesa el eje Y como el coeficiente c. Ahora bien, los puntos por los que la gráfica atraviesa el eje x son conocidos como las raíces de la función. Y la forma de obtener dichos puntos es para cuando la función toma el valor 0. Para ello deberemos resolver dicha ecuación, es decir, despejar x y obtener los valores que satisfagan dicha condición. Siendo más claro, es encontrar los valores de x que hacen 0 a la función. La manera de encontrar dichos valores es aplicando una fórmula que relaciona a cada uno de los coeficientes de la ecuación, quedando de la siguiente manera, que no es otra cosa que la fórmula que utilizaremos para resolver ecuaciones cuadráticas, donde debemos prestar atención que nos entrega un valor, la raíz cuadrada, positivo y uno negativo, el cual en una de las condiciones lo utilizaremos para encontrar el valor de x1, es decir, la primera solución que hace 0 a la ecuación, y el otro será tomando el valor negativo para encontrar a x2, es decir, la segunda raíz, el segundo valor que puede tomar x para que la ecuación se haga 0. Siendo entonces los valores que vamos a tomar como x1 y x2, donde ahora sí ya tenemos bien definidas las características de la función, y si estuviéramos trabajando la expresión algebraica, bastaría solamente con encontrar algunos puntos restantes con la tabla de valores para poder trazar una gráfica y que nos quedara bien completa la gráfica correcta de la ecuación que estaríamos trabajando. Lo último que podemos conocer y la última información que nos puede otorgar la ecuación está en el coeficiente a, ya que si el coeficiente a es positivo, la gráfica toma la forma que tenemos en el ejemplo. Por el contrario, si el coeficiente a es negativo, donde la gráfica se verá opuesta, nos cambiará por consiguiente el valor del vértice, quedándonos como un punto máximo, y la gráfica tomará una forma como la siguiente. Y donde también la magnitud, es decir, el valor unitario de a del coeficiente, nos dirá qué tan estilizada o qué tan ensanchada crecerá nuestra función, ya que si la magnitud, o sea, el valor del coeficiente a es más grande, la forma que tomará la función será más estilizada, diciendo finalmente y a modo de resumen que el coeficiente a será quien caracterice a la función y quien nos dirá si el vértice será un punto máximo o un punto mínimo, si será la función positiva o negativa, o cuán estilizada o cuán abierta crecerá la función. Así que fíjense lo importante que era conocer estos puntos y toda la información que encontramos dentro de la expresión algebraica o que encontramos en la misma gráfica. Sin embargo, y ya para terminar, ¿qué es lo que sucede si la gráfica tiene una forma como la siguiente? Donde, como podemos observar, la misma no atraviesa en ningún momento a ninguno de los ejes cartesianos. Nos vemos en un próximo video para conocer qué es lo que sucede con este tipo de casos y otros casos más de la función cuadrática. ¡Chao!